Mi nuera soltó un comentario en alemán burlándose de mí frente a toda su familia adinerada. Miró a su papá y dijo: «Esa vieja pobre y pasada de moda no debería estar aquí hoy. Me da vergüenza». Yo solté una carcajada tan fuerte que ella se quedó con los ojos bien abiertos. Cuando dije 3 palabras en alemán, se puso completamente pálida. «Me alegra tenerte aquí. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Jamás imaginé que mi propia nuera me humillaría delante de su familia adinerada. Pero ahí estaba yo, sentada en esa mesa, elegante de caoba, escuchando cada palabra cruel que salía de su boca en alemán. La casa de los papás de Carla era una cosa impresionante. Hay que reconocerlo. Techos altísimos, candelabros de cristal que brillaban como diamantes y una mesa tan grande que fácilmente recibía a 20 personas. Yo, Amalia, con mis 67 años. Me sentía diminuta en ese comedor que parecía sacado de una revista europea de decoración. Acepté ir a la cena porque mi hijo Elías insistió tanto que no tuve corazón para decirle que no. «Es importante para Carla que conozcas a sus padres», me había dicho esa mañana. «Han venido desde Alemania especialmente para conocerte». Tan ingenuo a mi hijo. Si hubiera sabido lo que su esposa realmente opinaba de mí, quizá se lo habría pensado mejor. Antes de presionarme tanto, me senté en el lugar que Carla señaló, en una esquina de la mesa, lejos del centro donde estaban sus papás. Desde que llegué, no pude evitar notar las miradas. Los padres de Carla, Herr y Frau Müller, me revisaron de arriba a abajo con esas sonrisas tensas que la gente con dinero pone cuando tiene que mostrarse educada con alguien que consideran inferior. «Guten Abend», dijeron al saludarme, y yo simplemente contesté buenas noches en español, fingiendo que no entendía nada más. Durante los primeros minutos todo parecía normal. Elías hablaba emocionado sobre su trabajo. Carla sonreía con esa perfección ensayada que dominaba tan bien, y yo me quedé en silencio, mirando todo con calma. Siempre he sido de fijarme en cada detalle. Es una costumbre que adopté hace muchos años y que siempre me ha servido. Fue cuando trajeron el segundo plato que todo comenzó. Carla se inclinó hacia su padre y murmuró algo en alemán. Segura de que yo no entendería, todas las veces que habíamos convivido, solo me había escuchado hablar en español o en un inglés sencillo. Nunca tuve motivo para mostrar que comprendía su idioma sin problema. «Dice, alte, arme, un altimo», dice Frau. «Scholtayu, itane istierzan». Mi nuera lo dijo con una sonrisa dulce, como si fuese un halago. «Shimash mirchonde». Sentí que el corazón me dio un brinco. Me llamó vieja, pobre y anticuada. Dijo que le daba pena que yo estuviera ahí. Sus palabras cayeron sobre mí como agua helada. Aunque mantuve el rostro tranquilo, años de tratar con gente complicada me habían enseñado a no mostrar lo que sentía. Su padre soltó una risita y contestó: «Sei geduldig, meine Tochter. Sie wird nicht ewig da sein». Ten paciencia, mi hija. No estará ahí para siempre. No estará ahí para siempre. Como si yo fuera un estorbo pasajero del que pronto podrían deshacerse, Carla siguió. «Elias ist so naive. Denkt, sie braucht uns. Abrim Wahite, ist sie nur eine Last». Elías es tan ingenuo. Piensa que nos necesita, pero en realidad es solo una carga. Algo dentro de mí se tensó. A mis 67 años había soportado demasiadas cosas. Perdí a mi esposo cuando Elías tenía apenas 12. Trabajé en 2 empleos para sacarlo adelante yo sola. Renuncié a mis propios sueños para que pudiera terminar la universidad. Y ahora su esposa me llamaba carga. La mamá de Carla entró también en la charla. «Village kontembiert Elias dabei helfen. Eine bessere Lösung für sie zu finden». Tal vez podríamos ver cómo apoyar a Elías para que encuentre una opción más adecuada para ella, una opción más conveniente para mí.
Como si yo fuera un estorbo que había que acomodar, mantener las manos sobre el regazo fue lo único que pude hacer, aunque por dentro me hervía la sangre. Mi hijo seguía platicando tan contento. Sin darse cuenta de lo que se decía en alemán a su alrededor, Carla de vez en cuando le traducía lo que creía importante para que él siguiera pensando que tenía a la nuera ideal. Durante los siguientes 20 minutos, escuché cómo me llamaban el freno que impedía que Elías avanzara en la vida. Según Carla, lo amarraba con mis necesidades y con mi falta de estilo. Cuando llegó el postre, un tiramisú tan producido que seguro costaba más que mi despensa de una semana, Carla soltó el comentario que casi me hizo perder el control. «Serie es eine alte Dame. Un pili en parfum», le murmuró a su madre. «Ich kann es kaum ertragen, wenn sie uns besucht. Huele anciana y perfume barato. Apenas puedo soportarlo cuando nos visita. Permanece rígida». El perfume que traía era el mismo que he usado durante 15 años, el que mi esposo difunto me regalaba y que yo compraba poco a poco porque era lo que alcanzaba. Para Carla, no era más que otra muestra de mi posición por debajo de ellos. Y su padre incluso asintió como si lo entendiera perfectamente. «Solche mention, versten, un cerebel tonight». Si sintan y revégrense de existencia de 20, esa gente no entiende nuestro mundo. Están acostumbrados a su existencia limitada. Esa gente, como si yo fuera de otra categoría, en ese instante, algo dentro de mí se acomodó de otra forma. La pena y la vergüenza que había sentido se volvieron una cosa más fría. Más ofilado. Miré a Carla, que seguía sonriendo mientras hablaba con Elías de sus próximas vacaciones, y sentí como una sonrisa distinta se formaba en mi cara. Si Carla y su familia querían jugar a eso, yo estaba lista para entrarle. Al final, tenían razón en una sola cosa. Ellos no entendían nada de mi entorno, aunque yo conocía el de ellos, mucho más de lo que podrían llegar a imaginar. Solté una risa bajita, casi para mis adentros, pero lo bastante clara como para que Carla la escuchara. Cuando alzó la mirada, noté un brillo de desconcierto en sus ojos. Quizás se preguntaba por qué me reía. Muy pronto lo sabría. Esa noche, después de cenar, me quedé despierta hasta las 3 de la mañana. Repasando recuerdos, no lograba apartar de mi mente lo que había dicho Carla y, sobre todo, los años que viví en Berlín, 8 años que jamás le conté a nadie, ni siquiera a Elías, mi hijo. Siempre creyó que, tras la muerte de su padre, seguí trabajando en la oficina de correos hasta jubilarme. Era más sencillo permitirle pensar eso que intentar explicarle la verdad, mucho más enredada, sobre lo que realmente hice con mi vida. En realidad, cuando Elías cumplió 18 y se fue a la universidad, yo también emprendí mi camino. Había recibido una oferta laboral que transformaría mi destino, pero que exigía discreción absoluta. Trabajé como traductora e intérprete en el consulado estadounidense en Berlín durante 8 años completos. No fue casualidad. Mi esposo, Hamiru, había sido profesor de idiomas antes de fallecer, y fue él quien me enseñó alemán durante nuestro matrimonio. Siempre decía que tenía un oído privilegiado para las lenguas. Después de que él murió, seguí estudiando por mi cuenta, puliendo mi pronunciación con videos y libros. Era mi forma de conservar viva una parte de él. Cuando surgió la vacante en Berlín, al principio, ni siquiera la pensé. Elías acababa de terminar la prepa y sentía que debía quedarme cerca. Pero él mismo fue quien me animó a tomar la oportunidad. «Mamá», me había dicho con esa sonrisa que sacó a su papá, «has sacrificado toda tu vida por mí. Es hora de que hagas algo para ti». Y así fue como, a mis 42 años, terminé viviendo en un país que no era el mío, moviéndome entre diplomáticos, políticos y gente con poder de toda Europa. Mi chamba no se limitaba a traducir papeles, también tenía que interpretar pláticas confidenciales, mediar en reuniones tensas y guardar total silencio
sobre cada palabra que llegaba a mis oídos. Los alemanes valoraban mucho esa seriedad mía. En 8 años, jamás recibí una sola queja. Al contrario, me dieron 3 ascensos y terminé ganando más de lo que alguna vez imaginé. Fue suficiente para comprar mi propio departamento cuando regresé y para tener unos ahorros que Elías jamás supo que existían. Aunque más allá del dinero y la carrera profesional, había algo más. En ese tiempo, conocí a varias familias alemanas de renombre, entre ellas, los Müller. La mañana después de aquella cena tan vergonzosa, decidí hacer unas cuantas llamadas. Conservaba contactos en Berlín, con quienes hablaba de vez en cuando, excompañeros, que ahora estaban en otros sectores, pero que todavía recordaban mi discreción y mi confiabilidad. «Guten Morgen, Klaus», dije, cuando mi antiguo jefe respondió. «Aquí, Amalia Rentería. Tengo una pregunta un poco inusual para ti». Klaus se puso contento al oírme. Habíamos mantenido una relación profesional cordial todos esos años. Le conté que la familia de mi nuera, los Müller de Múnich, habían venido a visitarnos y que quería saber un poco más sobre ellos. «Los Müller de Múnich», repitió Klaus. «Harald, Elise Müller». «Exacto», confirmé. Hubo un silencio breve. «Amalia, esa familia, qué curioso que preguntes por ellos. ¿Tu nuera es Carla Müller?» «Sí». «¿Por qué?» «Bueno, digamos que los Müller han tenido algunos problemas financieros últimamente. Harald perdió una cantidad fuerte en inversiones inmobiliarias que salieron mal, unos 2 millones de euros. Según escuché, sentí cómo el corazón me empezó a golpear más rápido. ¿Problemas financieros?» La familia llevaba tiempo aparentando estabilidad, pero en realidad habían tenido que deshacerse de propiedades y recortar gastos de forma drástica. Incluso sospecho que la razón por la que Carla se vino a América fue para escapar de ciertos líos legales vinculados a las deudas familiares. Colgué la llamada con una sonrisa, que se me fue dibujando sola. Así que la familia rica de Carla no era tan poderosa como ella hacía creer, pero esa llamada solo fue el inicio. En los días siguientes, seguí investigando. Contacté a colegas. Revisé registros públicos alemanes a los que aún podía acceder gracias a mis antiguas credenciales. Poco a poco fui juntando un retrato muy distinto de los Müller. Harald Müller no solo había perdido 2 millones de euros, también había estado implicado en un caso de evasión fiscal que lo obligó a pagar multas enormes. La familia tuvo que vender su casa principal en Múnich y mudarse a un departamento mucho más modesto. El negocio familiar de importaciones había cerrado el año anterior, pero todavía había más. Mucho más. Carla no le había dicho toda la verdad a Elías sobre sus motivos para venir a América. No fue por ganas de explorar ni para estudiar. Como le había contado, había salido huyendo de Alemania porque estaba metida en los asuntos del negocio y había firmado documentos que la hacían responsable de parte de las deudas. Mi dulce nuera, la misma que me llamó vieja, pobre y anticuada, había llegado a América buscando justo lo que me acusaba de ser una carga económica para alguien más. Había buscado con toda intención a un hombre estadounidense con empleo estable que pudiera mantenerla mientras escondía sus problemas en Alemania. Y Elías, mi hijo confiado e inocente, fue el blanco perfecto. Con esa información ya podía enfrentar a Carla, pero algo en mí decía que esperara. Mis años como intérprete me enseñaron que la información es poder, Ava, siempre y cuando se use en el momento indicado. Además, presentía que Carla aún no había terminado con sus humillaciones. Durante la cena, ya había notado cómo me observaba cuando creía que yo no la veía. Había algo intencional en cada uno de sus gestos, una sensación que me dejaba claro que aquello apenas era el inicio de algo más grande. El viernes siguiente llegó otra invitación. Ahora para un almuerzo en casa de Carla y Elías. Los padres de Carla quieren pasar más tiempo contigo antes de regresar a Alemania, me comentó Elías por teléfono. Acepté sin pensarlo. Después de todo,
Tenía varias cosas que decir. Mientras me arreglaba para ese almuerzo, pensaba en lo mucho que había cambiado todo en tan solo una semana. La mujer que se había quedado callada mientras la humillaban ya no estaba allí. En su lugar estaba alguien que conocía los secretos que Carla había venido a América a esconder. Me puse mi vestido más bonito, el azul marino que compré en Berlín y que aún me quedaba perfecto. Me rocié el perfume que Carla había criticado, pero esta vez con una sonrisa, y al caminar hacia mi coche, casi podía sentir las palabras en alemán formándose en mi boca, listas para salir en el momento adecuado. La Amalia sencilla, pobre y fuera de moda, estaba por tener una conversación muy interesante con su nuera. El almuerzo del viernes se sintió distinto desde que crucé la entrada. Carla me recibió con esa sonrisa falsa que ya sabía reconocer, aunque había algo más en su mirada, una especie de seguridad cruel, como si hubiera preparado algo especial para mí. Amalia, qué bueno que pudieras venir, dijo en inglés, dándome besos en las mejillas, de manera exagerada. Mis padres están ansiosos de conocerte mejor. Elíase estaba en la cocina preparando las bebidas. Sin darse cuenta de la tensión que se podía cortar en el ambiente, los papás de Carla ya ocupaban la sala, sentados muy derechos. Y al entrar, me recibieron con un saludo todavía más helado que el de la semana pasada. «Guten Tag», murmuró Harald, sin moverse del sillón. «Buenos días», respondí, manteniendo mi costumbre de hablar únicamente en español. Esta vez, hasta la manera en que acomodaron los asientos parecía hecha para rebajarme. Me dejaron en una sillita junto a la ventana, mientras ellos formaron un semicírculo en el centro, como si yo estuviera ahí solo para mirar mi propia vergüenza. Durante un rato, se la pasaron conversando en inglés sobre tonterías. El clima, el vuelo de regreso de sus papás a Alemania, los planes de Carla para redecorar la casa, pero yo sabía que aguardaban algo. Se notaba en la forma en que Carla me vigilaba de reojo, igual que un gato listo para lanzarse sobre un ratón. En cuanto Elías salió al patio para revisar la parrilla, empezó el verdadero espectáculo. Carla se inclinó hacia sus padres y comenzó a hablar en alemán. «Esta vez con más veneno. Ich habe Elías exakt. Das wir sie vielleicht en un señor. En Harald Solten», dijo mi nuera con una sonrisa que fingía dulzura. «Si Virtan y vamos a llevarla a un hogar de ancianos, se volverá una carga. Cuando envejezca más». Se me cortó el aire. Un hogar de ancianos. Planeaban quitarme de en medio por completo. Harald asintió satisfecho. «Das ist sehr vernünftig. Meine Tochter. Es wäre las beste Fuale». «Eso es muy sensato, mi hija. Sería lo mejor para todos», añadió Liesel. «La madre, Elias ist zu guter sie. Er sieht nicht, dass sie ihn finanziell ausnutzt». Elías es demasiado bondadoso. ¿No ve que ella se aprovecha de él financieramente? Financieramente. La ironía casi me provocó risa. Mi hijo me mandaba $200 al mes porque él quería hacerlo. Nunca porque yo se lo hubiera solicitado. Yo tenía mis propios ahorros, mi pensión bien puesta, y jamás fui un peso muerto para nadie. Pero Carla no se detuvo ahí. Se levantó, caminó hacia la ventana y, mirándome de frente mientras hablaba con sus papás, soltó con una risa venenosa: «Sie verstet kein Wort von den was wir sagen. Sie dirán, visita sitzt du en altes vervirtestía. No entienden ni una palabra de lo que decimos. Mírala cómo se sienta ahí como un animal viejo y confundido». Ese comentario fue la gota que derramó el vaso. 27 años de diplomacia, de guardar confidencias, de mantenerme profesional y callada, se me deshicieron de golpe. Me puse de pie despacio, sintiendo la sangre correrme con una fuerza que tenía años sin sentir. Carla siguió hablando, ahora mirándome directamente mientras sus padres se reían bajito. «Si he visto patética. Higvete. Sidente. Birs. Pregen y verdas beter. Está patética. Apuesto a que piensa que estamos hablando del clima». Me aclaré la garganta y sonreí, una sonrisa de verdad.
no las que había estado usando por cortesía. Carla se quedó congelada a mitad de frase al notar algo distinto en mi cara. Eigentlich, dije despacio, saboreando cada sílaba. Ich versé Ed Borda du sagst. Meine, liebliche Tochter. En realidad, entiendo cada palabra que dices. Mi querida nuera. El silencio que cayó después fue total. Carla se puso blanca como pared. Como si hubiera visto un muerto, Harald se irguió en su silla. Con los ojos abiertos de par en par, Liesel dejó caer su taza de café y el líquido se le escurrió por toda su falda carísima. Was? ¿Hast du guerra exact? Balbuceó Carla. ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? Caminé hacia ella con calma, disfrutando cada segundo de su espanto. Dije que entiendo cada palabra que has dicho. Carla, cada insulto, cada plan ruin, cada mentira que has inventado sobre mí. Me dirigí a sus padres en un alemán impecable. Guten Tag, Herr und Frau Brenner. Mi nombre es Amalia Rentería y trabajé 8 años como intérprete en los consulados americanos en Berlingue. Buenos días, señor y señora Brenner. Mi nombre es Amalia Rentería y durante 8 años fui intérprete en el consulado estadounidense en Berlín. Harald se levantó tan rápido que casi tiró la silla. Das ist unmöglich. Eso es imposible. Impossible. Repetí en español, regresando a mi idioma, observando cómo intentaban asimilar lo que acababa de ocurrir. ¿Que es imposible? ¿Que una mujer sencilla y con ropa pasada de moda como yo hable alemán? ¿O que haya entendido cada palabra cruel que soltaron sobre mí? Carla se dejó caer en la silla, con el rostro completamente pálido. ¿Tú nun sagiste? Nunca dije muchas cosas. Carla, le respondí, nunca mencioné que durante 8 años trabajé con algunas de las familias más influyentes de Alemania. Nunca dije que tengo contactos en Berlingue que podrían contarme historias muy interesantes sobre ciertas familias de Múnich. Harald y su esposa se miraron con verdadero pánico. Sabían perfectamente a qué me refería. Elías llegó del patio justo en ese instante, con una bandeja de carne asada y una sonrisa amable. ¿Cómo va todo por aquí? ¿Ya se están conociendo mejor? Miré a mi hijo, mi muchacho querido. Y luego volví la vista hacia Carla. Él me observaba suplicante, temerosa de lo que yo pudiera decir después. Oh sí, respondí con calma. Nos estamos conociendo mucho mejor. Dije yo. Creo que Carla y yo tenemos mucho más en común de lo que pensábamos. Carla tragó saliva con un sonido claro. Sus padres parecían listos para escapar por la puerta. ¿Verdad, Carla? Pregunté con voz suave pero mirándola fijamente. Las dos hemos vivido en Alemania. Ambas tuvimos que ajustarnos a situaciones nuevas. Y las dos comprendemos bien lo que implica cargar con ciertas verdades escondidas. En cuanto mencioné la palabra secretos, Harald se puso tenso de inmediato. Carla se mordió el labio de abajo. Ese gesto suyo que ya había visto cuando la presión la rebasaba. Elías nos observó sin entender. ¿De qué secretos hablan? Solté una sonrisa y tomé la mano de mi hijo. ¿O nada más estuvimos recordando anécdotas de cuando vivíamos en Alemania? No es cierto. Carla, creo que tu esposa tiene muchas historias interesantes que contarte sobre su vida antes de conocerte. Los ojos de Carla se abrieron con un miedo absoluto. Sabía que yo estaba enterada y también sabía que en ese instante yo tenía toda la ventaja, pero esto era apenas el inicio. Después de tantos años tragándome las humillaciones, por fin había llegado mi turno de hablar. Elías seguía viéndonos sin comprender, mientras yo disfrutaba esa sensación de control que no tenía desde hacía meses. Carla estaba acorralada y lo sabía. Sus papás parecían listos para esfumarse, pero no podían hacerlo sin quedar mal frente a Elías. Bueno, dijo mi hijo, dejando la charola sobre la mesa. Me da gusto que se estén llevando tan bien. Mamá, nunca dijiste que habías vivido en Alemania. Hay muchas cosas que nunca he contado. Hijo mío,
Respondí bajito. A veces, una aprende que es mejor guardar ciertas vivencias hasta que llegue el momento justo. Carla carraspeó, hecha un manojo de nervios. Elías, quizá deberíamos empezar a servir la comida. Claro, dijo él, aunque noté que algo en el ambiente lo tenía intranquilo. Mamá, ¿podrías echarle una mano a Carla en la cocina? Por supuesto. Ray, Carla y yo tenemos bastante pendiente. Ya dentro de la cocina, lejos de Elías y de sus suegros, Carla por fin se vino abajo. Le temblaban las manos mientras fingía acomodar los platos. ¿Qué quieres?, murmuró en inglés, sin atreverse a verme. ¿Qué quiero?, repetí en español, saboreando su angustia. Quiero la verdad. Carla, quiero que le digas a mi hijo por qué realmente viniste a América. No sé de qué hablas, murmuró, aunque su voz sonó insegura. ¿No? Entonces quizá debería ser yo quien le cuente sobre los 2 millones de euros que tu familia perdió, o sobre las deudas que los obligaron a vender su casa en Múnich, o sobre la verdadera razón por la que tuviste que dejar Alemania. Carla volteó hacia mí, con los ojos llenos de un miedo que casi le hacía temblar la mirada. Por favor, susurró. Elías no necesita saber eso. Ah, ¿no?, pregunté mientras cruzaba los brazos. Pero sí te parecía necesario que él supiera que su madre es una vieja pobre y anticuada, que debería estar metida en un asilo, ¿verdad? ¿Yo? Yo no quise decir eso en serio. Claro que sí, respondí con firmeza. Cada palabra que soltaste fue intencional. ¿Creíste que yo era demasiado tonta para entender? Demasiado poca cosa para defenderme. Carla se secó las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Qué puedo hacer para arreglar esto? La observé un buen rato. Durante semanas imaginé este momento. Pero ahora que lo tenía enfrente, entendí que no quería hundirla, como ella me hundió a mí. Quería algo más hondo. Respeto. Primero, dije con calma, vas a dejar de mentir sobre tu pasado. Elías merece saber con quién se casó. Eso lo destrozaría, murmuró angustiada. No, la corregí. Lo que destruye son las mentiras. La verdad, aunque arda, por lo menos, le permite decidir con claridad. Volvimos a la sala donde Elías platicaba incómodo con Harald y Liesel, que claramente preferirían estar en cualquier otro lado. Elías, dije sentándome junto a mi hijo, creo que ya es momento de que sepas algunas cosas sobre mi pasado y también sobre el de Carla. Ella se quedó rígida, sin atreverse a decir nada. Después de que te fuiste a la universidad, empecé a contar. Trabajé durante 8 años en Berlín. Como intérprete diplomática, fue una experiencia increíble que me permitió convivir con muchas familias alemanas importantes. Elías parpadeó, tratando de asimilarlo. ¿Trabajaste en Berlín por 8 años? Mamá, ¿por qué nunca me lo dijiste? Porque parte de mi trabajo requería discreción. Expliqué, pero también porque cuando volví tú, ya estabas metido en tu propia vida y no vi para qué meter más enredos. Harald se acomodó inquieto en la silla. Sabía que apenas estábamos arrancando. En esos años, continué, aprendí un montón sobre las familias alemanas, su forma de vivir, sus costumbres y hasta los líos económicos que han enfrentado. Dirigí la mirada hacia los papás de Carla. Por ejemplo, me enteré de familias que en los últimos años quedaron en crisis fuerte, que perdieron millones en inversiones que salieron mal y que aún así tuvieron que aparentar normalidad mientras lidiaban con deudas enormes. Harald se puso pálido. Liesel empezó a mover el collar entre los dedos con nerviosismo. Elías nos miraba a todos, sintiendo que algo grande estaba por estallar, sin saber exactamente qué. Carla, dije despacio, ¿no crees que ya es momento de decirle a Elías sobre los problemas financieros de tu familia? ¿Sobre la verdadera razón por la que decidiste venir a América? Amalia, por favor, murmuró Carla. ¿Problemas financieros?, preguntó Elías, viendo a su esposa. Carla,
Dijiste que tu familia tenía un negocio de importación muy próspero. Harald por fin habló, con la voz tensa. Hemos tenido algunos contratiempos temporales. ¿Contratiempos? Repetí con una sonrisa helada. Es curioso llamar así a perder 2 millones de euros, y al cierre total del negocio familiar. Elías se levantó de golpe. ¿Qué está pasando aquí? Carla, ¿es cierto eso? Carla rompió en llanto, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de alguien viendo cómo su fachada se derrumba. Elías, puedo explicarlo. Soy todo oídos. Entonces explícalo, dijo mi hijo, con una seriedad que no le había escuchado en años. Mi familia, sí, tuvimos algunos problemas, pero eso no cambia lo que siento por ti. ¿Algunos problemas? Intervine. Carla, cuéntale, de das. Cuéntale por qué tuviste que salir de Alemania. Cuéntale la verdad. Harald se levantó. Creo que deberíamos irnos. No, dijo Elías con firmeza. Nadie sale de aquí hasta que entienda qué está pasando. Carla volteó hacia sus padres con una angustia evidente, y después me miró a mí, como buscando algún escape. Pero yo había aprendido en mis años de servicio exterior que a veces la única salida posible, es decir, la verdad tal cual es. Mi familia lo perdió todo. Terminó confesando. La inversión de papá salió fatal y nos quedamos sin la casa, sin el negocio, sin nada. También hubo problemas legales. Evasión de impuestos. Me vine a América porque necesitaba empezar desde cero y yo, murmuró Elías, con la voz hecha pedazos. ¿Dónde entro yo en todo esto? Carla no contestó, pero tampoco hacía falta. Su silencio lo explicó todo. Mi hijo cayó sobre la silla como si esa revelación lo hubiera golpeado de verdad. Entonces me buscaste, porque yo tenía un trabajo fijo, porque podía mantenerte. ¿Cierto? Pero Carla no dijo nada. Por primera vez desde que la conocía, se quedó muda, sin sus frases bien calculadas. Sin esas manipulaciones disfrazadas de preocupación, Elías me miró con una expresión que jamás le había visto, una mezcla de dolor y respeto. Mamá, ¿cómo supiste todo esto? Porque durante 8 años mi trabajo fue leer a la gente y sus intenciones. Respondí con calma. Y porque cuando alguien te menosprecia tanto como Carla me menospreció, tarde o temprano termina cometiendo errores. Harald y su esposa caminaron hacia la puerta sin decir ni una palabra. Carla lo siguió con la mirada. Entendiendo que hasta sus propios padres la estaban dejando sola, mi hijo permaneció sentado, callado, tratando de asimilar todo lo que había escuchado, y yo me quedé ahí, sintiendo por primera vez en meses que recuperaba mi dignidad. Aunque sabía que esto todavía no se había acabado, Carla no era de las que se rinden sin pelear. Los días siguientes fueron un torbellino emocional. Elías no había cruzado palabra con ella desde aquel almuerzo desastroso del viernes, y ella no paraba de llamarme, mezclando ruegos desesperados con amenazas apenas disfrazadas. No respondía a sus llamadas, aunque sí escuchaba los mensajes de voz que dejaba, cada uno más angustiado que el anterior. Amalia, por favor, necesitamos hablar. Elías no me habla, y esto es todo un malentendido, decía en el primero. Para cuando llegó al 10º, su tono era completamente distinto. Si arruinas mi matrimonio, te aseguro que te arrepentirás. ¿Encontraré la manera de hacerte pagar por esto? Así era Carla. Cuando no lograba manipular con lágrimas, cambiaba a las amenazas. El miércoles siguiente, Elías apareció en mi departamento. Venía hecho polvo, como si llevara días sin pegar el ojo. Tenía los ojos hinchados y esa mirada perdida que recordaba de cuando era niño y algo lo había herido de verdad. Mamá, dijo al hundirse en mi sillón, necesito preguntarte algo. Y necesito que seas completamente honesta conmigo. Siempre he sido honesta contigo. Mi hijo, respondí mientras le servía una taza de café. ¿Hay algo más que debas saber sobre Carla? ¿Algo que hayas descubierto durante tu investigación? Me acomodé frente a él.
pensando bien cada palabra. En estos días había estado debatiéndome sobre cuánto debía decirle. Una parte de mí quería evitarle más dolor, pero una parte más fuerte sabía que él merecía toda la verdad. Sí, dije por fin. Hoy más. Su rostro cayó, pero asintió. Dímelo todo. Carla no solo vino a América huyendo de los problemas financieros de su familia, como sé, según mis contactos en Berlín, ella había estado buscando específicamente a un hombre americano con trabajo estable. Llevaba más de un año en varios sitios de citas internacionales antes de encontrarte. Elías cerró los ojos como si hubiera recibido un golpe directo. Hoy más. Continué. Los problemas venían de que había usado el negocio familiar para mover dinero para ciertos conocidos ligados a gente peligrosa. Cuando todo se desplomó, Carla quedó como cómplice porque había firmado papeles relacionados con la empresa. Dios mío, murmuró Elías. Por eso tuvo que salir de Alemania tan rápido, no solo por las deudas, sino porque podía enfrentar cargos criminales. Elías se levantó y empezó a caminar por mi sala chiquita. ¿Cómo pude ser tan ciego? ¿Cómo no vi ninguna de estas señales? Porque ella sabe exactamente cómo hacerlo. Respondí baito. Es una manipuladora nata. Ha tenido toda su vida para pulir esas mañas. En ese momento mi celular sonó. Era Carla otra vez. Esta vez decidí contestar, pero activé el altavoz para que Elías oyera todo. Amalia, dijo la voz de Carla, tensa y al borde del llanto. Sé que Elías está ahí. He visto su carro afuera de tu edificio por horas. Elías y yo nos miramos con impacto. ¿Había estado vigilando mi departamento? ¿Qué quieres, Carla? Pregunté. Quiero que Elías sepa que lo amo de verdad. Sí. Tal vez las circunstancias de cómo nos conocimos no fueron ideales, pero mis sentimientos por él son reales. ¿De verdad? Solté con ironía, como cuando planeabas meterme en un hogar de ancianos. ¿Esos sentimientos también eran reales? Hubo un silencio. Nunca dije eso en serio. Estaba nerviosa por conocer a mis papás y solté tonterías. Elías tomó el teléfono. Carla, ¿soy yo? Elías, mi amor, por favor necesitamos hablar. Todo esto es culpa de tu madre. Ella está tratando de separarnos porque nunca le agradé. Miré a mi hijo, viendo cómo Carla intentaba el mismo truco de siempre, hacerme quedar como la mala. Carla, dijo Elías con una voz que jamás le había escuchado, fría y firme. Mi madre no me contó nada que no fuera verdad. Verifiqué algunas de las cosas que dijo. Los líos económicos de tu familia, las razones por las que viniste a América, todo es verdad. Elías, por favor, ¿es cierto que buscaste a propósito un hombre estadounidense para casarte? ¿Es cierto que estuviste en sitios de citas más de un año hasta que me encontraste? ¿Silencio? ¿Es cierto que tu familia perdió 2 millones de euros y que tú podrías haber enfrentado cargos penales en Alemania? Más silencio. Respóndeme. Carla. Al final su voz se quebró. Sí. Pero Elías, eso no significa que no te ame. ¿Qué significa entonces? Preguntó mi hijo, y pude sentir cómo le dolía. ¿Qué parte de nuestro matrimonio ha sido auténtica? Todo ha sido real desde que nos casamos, aseguró ella. Sí, tal vez mis motivos al inicio no fueron los mejores, pero me enamoré de ti. De verdad. ¿Cómo puedes decir que te enamoraste de mí si llamaste a tu mamá para preguntarle cuánto tiempo creía que mi mamá viviría? ¿Escuchaste esa conversación también, mamá? Me quedé inmóvil. Yo no había escuchado nada, pero la mirada de Elías dejaba claro que él sí. Elías susurré. ¿Cuándo oíste eso? Ayer, respondió, con la voz hecha pedazos. Estaba en la casa cuando Carla pensó que me había ido. Llamó a su mamá y hablaron en alemán sobre cuánto tiempo creían que vivirías y cuándo podrían convencerme de meterte en un asilo. Sentí que el alma se me rompía. No por mí, sino por mi hijo. Había escuchado con sus propios oídos
que su esposa llevaba tiempo planeando quitarme de en medio. ¿Es eso cierto? Carla, pregunté al teléfono. No dijo nada por unos segundos. Luego soltó. Ustedes no entienden la presión que he sentido. Mis papás necesitan apoyo económico y con Paulina viviendo para siempre. ¿Viviendo para siempre? Repetí, con una rabia fría subiéndome desde el pecho. ¿Cómo te atreves? Elías siguió Carla sin hacerme caso. Si tu mamá no estuviera siempre necesitando cuidados y dinero, podríamos ayudar a mis papás. Podríamos tener una vida mejor. Elías terminó la llamada. Se quedó ahí, sin decir palabra, con la frente apoyada en las manos durante un buen rato. Cuando por fin levantó la mirada hacia mí, murmuró con voz queda: «Mamá, lo siento mucho. Siento haber sido tan ciego. Siento haber permitido que te tratara así». «Hijo», respondí despacio, «tú no tienes que disculparte por nada. Ella te engañó. Eres una buena persona. ¿Y se aprovechó de eso?» «¿Qué voy a hacer?», preguntó. «Estamos casados. Tenemos una vida juntos. Tienes opciones». Le dije. «Y decidas lo que decidas, voy a estar contigo». Mi celular volvió a sonar. Era un número que no ubicaba. «Amalia Rentería», preguntó una voz masculina con acento alemán. «Sí». «¿Quién habla?» «Mi nombre es Klaus Weber. Trabajo para el Departamento de Investigaciones Financieras de Múnich. Estamos investigando las actividades de la familia Mueller y entendemos que usted tiene conexiones con ellos». Elías y yo nos miramos asustados. «Carla Müller está casada con mi hijo», contesté con cuidado. «Entiendo. Señora Rentería, necesitamos hablar con usted sobre lo que pueda saber de las actividades de la familia Müller durante los últimos 5 años. ¿Sería posible viajar a Estados Unidos para entrevistarla?» Miré a Elías, que estaba oyendo todo con la cara desencajada. «¿Esto tiene que ver con los problemas financieros de la familia?», pregunté. «Es más complicado que eso», respondió Klaus. «Pero sí, está relacionado. También nos interesa hablar con Carla Müller. Entendemos que ella podría tener información importante sobre las operaciones de su padre». Al terminar la llamada, Elías y yo nos quedamos en silencio. Todo se había salido de control de una forma que jamás imaginamos. «Mamá», dijo Elías al fin, «creo que mi esposa no solo es una mentirosa y una manipuladora, creo que también podría haber terminado en problemas con la ley». 3 meses después de aquella llamada de Klaus Weber, mi mundo se había volteado de una forma que jamás habría imaginado. Elías inició el proceso de divorcio en cuanto las autoridades alemanas confirmaron que Carla figuraba oficialmente como persona de interés en la investigación. Por lavado de dinero que involucraba a su familia, Carla hizo de todo para evitar que él la dejara. Lloró, rogó, lanzó amenazas. Hasta intentó chantajear a Elías, diciendo que revelaría secretos familiares que al final resultaron ser puras mentiras. Cuando entendió que Elías no daría marcha atrás, dejó ver quién era realmente. «Tu madre arruinó todo», le gritó durante la única llamada que tuvieron después de que él solicitó el divorcio. «Esa vieja metiche destruyó nuestro matrimonio porque no soportaba que alguien más fuera importante en tu vida». Elías grabó la conversación y cuando me la puso, me solté riendo. Después de tantos meses de angustia y vergüenza, por fin podía reírme de los intentos lastimosos de Carla por manipular todo. ¿Sabes qué es lo más gracioso?, le comenté a Elías mientras tomábamos café en mi departamento. «Ella tiene razón en una cosa. Sí, destruí su matrimonio. Pero no por celos, ni por meterme donde no debía. Lo hice porque no podía quedarme callada viendo cómo te utilizaba y te engañaba». Elías sonrió por primera vez en semanas. «Gracias por no quedarte callada. Mamá». El divorcio avanzó más rápido de lo esperado. Carla no tenía cómo pagar abogados caros. Con una investigación penal pendiente en Alemania, su situación legal estaba por los suelos. Elías había sido cuidadoso con sus finanzas durante el matrimonio y mantuvo la mayor parte de sus bienes por separado, así que casi no hubo nada que repartir.
Lo más satisfactorio fue cuando Carla tuvo que admitir formalmente, en una declaración legal, que había mentido sobre cómo llegó a América y sobre los antecedentes de su familia. Ver a aquella mujer que me llamó patética y confundida, sentada en una oficina legal, reconociendo sus propias mentiras, fue más dulce que cualquier venganza que hubiera imaginado. Pero la verdadera justicia llegó cuando Klaus Weber viajó a Estados Unidos para entrevistarme de manera oficial. Resultó que mis años trabajando como intérprete diplomática me dieron credibilidad ante las autoridades alemanas. Y mi declaración sobre las conexiones de la familia Müller fue útil para la investigación. Señor Rentería, me dijo Klaus durante nuestra entrevista. Su información me sirvió muchísimo. No es común encontrarse con alguien que, además de tener trayectoria profesional, conozca de manera personal a las personas que estábamos investigando. En esa misma entrevista, me enteré de algo que Carla jamás me había mencionado. No solo andaba detrás de conseguirse un esposo estadounidense, sino que buscó a alguien de mi ciudad a propósito, porque había revisado las leyes estatales sobre el cuidado de adultos mayores, y pensó que aquí sería más sencillo deshacerse de mí que en otros estados. Había sido todavía más calculadora de lo que imaginaba. 6 meses después del divorcio, recibí una llamada inesperada. Era Liesel, la mamá de Carla. Amalia, dijo con voz cansada. Sé que no tengo derecho a llamarte, pero quería disculparme. Me quedé en silencio esperando a que siguiera. Carla nos mintió sobre muchas cosas. Continuó. Nos dijo que tú eres hostil con ella, que habías intentado echar a perder su matrimonio desde el principio. No sabíamos que ella te había estado insultando en nuestro idioma. ¿Y ahora qué ha pasado?, pregunté. Harald está en prisión, dijo sin rodeos. La investigación destapó mucho más de lo que imaginábamos. Carla tuvo que volver a Alemania para declarar. Está enfrentando sus propios cargos. Me acomodé despacio en mi sillón favorito mientras procesaba todo. Quería que lo supieras, siguió diciendo Liesel, que cuando entendimos la verdad sobre cómo te había tratado, nos dio vergüenza. No criamos a nuestra hija para que fuera cruel con la gente mayor. ¿Dónde está Carla ahora?, pregunté. ¿Viviendo en un departamentito en Berlín? ¿Trabajando en una oficina común y corriente? Su vida no es lo que había planeado. Olga. Me quedé sentada un buen rato, pensando en esa conversación. Una parte de mí sentía cierta satisfacción al saber que Carla estaba enfrentando las consecuencias de lo que hizo, pero una parte más grande de mí sentía, simplemente, tranquilidad. David había conocido a alguien nuevo. Una mujer llamada Belén, que trabajaba en su oficina. Era una muchacha cálida, sincera y, sobre todo, desde el primer momento me habló con consideración, no porque supiera quién fui o lo que llegué a ser, sino porque entendía que respetar a los papás de tu pareja es básico para que cualquier relación salga adelante. Belén me cayó muy bien. Se lo comenté a Elías un domingo mientras comíamos en mi departamento. Ella había querido ponerse a ayudarme en la cocina, y de verdad prestó atención cuando le conté anécdotas de cuando Elías era niño. A mí también me cae muy bien Belén, y creo que la diferencia está en que Belén me quiere a mí, junto con mi historia. Carla me quería a pesar de mi familia. Esa noche, cuando Elías y Belén se fueron, me quedé en mi balconcito con una taza de té, repasando todo lo vivido. Durante meses había sido para Carla la señora pobre y anticuada. Me veía como un estorbo, una molestia, algo que convenía quitar del camino, pero yo tenía muy claro quién era. Era Amalia Rentería, una mujer que había trabajado con diplomáticos y funcionarios, que había vivido en otro país y salido adelante, que había sacado adelante a un hijo, siendo madre soltera, y que tenía la entereza y la dignidad para defender a los suyos cuando hacía falta. No necesitaba que Carla o su familia me aplaudieran, no necesitaba que me vieran como algo más que un peso muerto. Conocía perfectamente mi valor. 3 semanas después, llegó una carta por correo. Venía de Carla, enviada desde Berlín. La letra se veía temblorosa.
distinta a su caligrafía siempre impecable. Amalia comenzaba la carta. Sé que no tengo derecho a escribirte y entiendo si no lees esto, pero necesitaba intentar explicarte algunas cosas. Durante los últimos meses, he tenido demasiado tiempo para pensar en lo que dije y en lo que hice. Lo perdí todo. Mi matrimonio, mi familia, mi estatus, mi comodidad. Estoy viviendo una realidad totalmente distinta ahora. Una vida en la que soy yo, la que tiene que agarrar trabajos pesados por un sueldo mínimo, donde soy yo, la que vive en un departamento diminuto y tiene que estirar cada euro. Nunca te pedí perdón de verdad por todo lo horrible que llegué a decir de ti. Llegué a llamarte vieja, pobre y desfasada. Incluso pensé en meterte en una casa de retiro. Quise apartar a Elías de ti. Nada de eso tuvo justificación. Pero hay algo más que necesito que sepas. Mientras yo te insultaba y te hacía menos, tú siempre conservaste tu dignidad. Jamás levantaste la voz. Nunca me regresaste un insulto. Nunca caíste a mi nivel. Incluso cuando me descubriste, lo hiciste con una clase que yo jamás he tenido. Ahora comprendo por qué Elías te tiene tanto respeto. Entiendo por qué eres tan esencial para él y también que aquello que yo llamaba habilidad en ti, en realidad era una fortaleza que yo nunca he poseído. No espero tu perdón, porque sé que no lo merezco. Solo quería que supieras que al fin entiendo quién eres realmente y me pesa haber tardado tanto en verlo. Con el respeto que debí mostrar desde el principio, Camila, leí la carta 3 veces y luego la doblé con cuidado para guardarla en un cajón. No la tiré, pero tampoco contesté. Hay disculpas que no requieren respuesta, solo necesitan ser reconocidas. Esa noche, Elías llamó para contarme que él y Belén se habían comprometido. Quiero que seas la primera en saberlo, mamá, dijo con una alegría sincera. ¿Y qué piensa Belén sobre tener una suegra vieja, pobre y pasada de moda? Bromeé. Elías soltó una risa. Dice que le encanta la idea de tener una suegra que ha vivido aventuras internacionales y que es lo suficientemente inteligente como para atrapar a los mentirosos en sus propias mentiras. Al colgar me quedé con una sonrisa. Mi vida volvió a su ritmo de siempre, pero con un cambio importante. Ya no me sentía invisible. Ya no me veía como una carga ni como un estorbo en la vida de mi hijo. Era simplemente Amalia, una mujer de 67 años que había tenido una vida interesante, que había criado a un buen hombre y que tuvo la fortaleza de proteger a su familia cuando hizo falta. Y eso, decidí, era más que suficiente. Después de todo lo que he vivido, solo quiero decirles que a veces el silencio, la dignidad y la verdad son las armas más poderosas que una madre puede tener. Fui menospreciada, tratada como una carga y humillada frente a otros. Pero elegí mantenerme firme. Elegí la dignidad en lugar de responder con odio. Lo que aprendí es que la gente puede mentir, puede fingir, puede esconderse detrás de apariencias, pero la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. El valor de una persona jamás se mide por el dinero o la edad, sino por la integridad y la bondad que conserva con los años. ¿Y tú? Si hubieras sido humillado frente a la familia de tu propio hijo, si te hubieran visto como un estorbo o una molestia, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías guardado silencio como yo? ¿O habrías enfrentado todo desde el principio? ¿De verdad quiero escuchar tu opinión? Porque cada quien elige su propio camino. Que Dios derrame bendiciones, paz y luz sobre tu vida, para que siempre mantengas tu valor y tu bondad. Y si quieres acompañarme en más historias llenas de emoción como esta, no olvides suscribirte al canal, para no perderte ningún capítulo que viene.